Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores un día más con todos ustedes. Es miércoles, nuestro debate público comienza en una semana, ya saben, de esas que se marcan en el calendario y todas esas cosas que se dicen tan rimbombantes cuando llegan los premios Príncipe de Asturias, esa frase tan habitual de que ponen a Asturias en el mapa, en fin, todo eso. Bueno, esta semana de los premios Príncipe, los investigadores que han resultado premiados con ese premio de investigación científica han dicho que el sistema inmunológico con el que los seres humanos nos enfrentamos a las enfermedades es mucho más potente en aquellos que son optimistas que los que son pesimistas. Lo han dicho hoy mismo, en este miércoles. Lo cierto es que a nosotros ya nos gustaría ser optimistas, pero las noticias invitan a coger todo tipo de enfermedades, es decir, a ser pesimistas y tener nuestro sistema inmunológico mucho más bajo, porque en el día de hoy tan solo sabíamos, por ejemplo, que Sedes va a presentar un ERE que va a incluir 47 despidos. Y también hemos conocido que otra de las empresas públicas de bandera, Sogepsa, una constructora, está en una situación francamente lamentable. Bueno, eso en cuanto al apartado económico. Hay otros asuntos hoy, por ejemplo, esa brillante idea que han tenido varios eurodiputados catalanes, entre ellos una eurodiputada del Partido Socialista, de acudir a la Unión Europea en ayuda, solicitando casi una actuación inmediata porque dicen el vuelo de cazas por Cataluña en los últimos días denotan, creen ellos, que pueda haber una inminente intervención del ejército en el país catalán. Probablemente para muchos es el colmo de la paranoia y otros pues lo encuentren lo más lógico del mundo. Bueno, vamos a debatir sobre eso y sobre otros muchos asuntos con quienes hoy están en la mesa. Gustavo Bueno, que ya está en la reserva, evidentemente no tiene que hacer la mili. Un servidor que no hice ni la mili siquiera porque me declaré objeto de conciencia, así que el único que le tocaría ir en ese caso a la guerra sería David, me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Pues no lo sé, yo en todo caso creo que mis habilidades personales no están hechas para el campo de batalla. Las mías tampoco, por lo que no es precisamente la especialidad de la casa. Yo creo que no. A mí tampoco me tocó hacer el servicio militar. ¿Tampoco hiciste la mili? Pues no, bueno, también fue fruto de una lucha que hubo en este país, exitosa o no, también ese sería otro debate, pero en todo caso no me tocó hacer la mili. Yo tampoco, no sé si Gustavo sí haría la mili, me imagino, ¿no? Sí, claro, no, la prestación militar obligatoria a mí me tocó hacerla por edad y además la hice, no me dieron el certificado de buena conducta, que era prescriptivo para pedir prórroga, de lo cual tampoco me preocupé, con lo cual no me destinaron mal, no estuvieron cargadas el sorteo. No te enviaron a Melilla. Ni Eso es, y tampoco perdí curso, porque como eran años en los cuales los cursos duraban 3 semanas, con las huelgas de los PNNs y tal y cual, mientras mis compañeros hacían cuarto curso, yo hice los 15 meses de mili en el campamento Figueiredo y en Orense, y no pasé de ser soldado raso, suspendí, o sea, yo conducía un Land Rover entonces, y ni siquiera me aprobaron el carnet de conducir. O sea, pero fueron 15 meses no muy provechosos, ¿no? Por lo menos. No, entretenidos, pero es que una semana antes de yo entrar a servir a la patria, acababa de volver de Argel, de un congreso internacional de los derechos de los pueblos invitado por el Frente Polisario, y entonces mandaron un informe de elemento peligroso allí. Entonces, hasta que ya varios meses después, el capitán de la compañía me preguntó: ¿pero usted qué ha hecho? Tenemos aquí una nota de que es un personaje muy peligroso y tal. No se preocupe, hombre, no pasa nada. Está todo olvidado. Pero bueno, será para tanto, a reconquistar Cataluña iremos todos voluntarios, sin necesidad de frenada estos, Gustavo, creo yo. Bueno, hombre, vamos a ver, es decir, unos... O sea, ¿cómo lo tomamos? ¿En serio esto? O... Bueno, hay que tomárselo a broma, porque si lo tomas en serio se va a tomar un poco la ciudadana esta del Partido Socialista, que ha dicho que ha dimitido de un cargo que tenía, pero no de eurodiputada, por supuesto, que es de lo que cobra. Claro. Esto es, dentro del cachondeo de Europa, yo creo que esto es inocuo. Es decir, existen un montón de ciudadanos que son eurodiputados, cada uno genera otros 4 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es un tinglao de la burocracia europeísta, y entonces algo tendrán que hacer. Entonces les ha ocurrido esta mamonada. Y
la cosa, o sea, lo que peor les puede parecer seguramente es que nos lo tomemos a cachondeo, como en realidad se está pasando en general con todos estos alegatos de más, etcétera, etcétera. Es un asunto que ya hemos hablado 1000 veces, pero me consta, por ejemplo, que personas cualificadas del PNV del País Vasco están muy preocupados por lo que está sucediendo, porque, vamos, a ellos ni se les ocurre en estos momentos plantear o querer profundizar en una vía secesionista, que es tal como están las cosas. Y Cataluña seguramente está cometiendo unos errores profundos ahí, prácticos, reales, que sí, que ahora es absolutamente inviable cualquier operación de estas, pero bueno, que sí, que tampoco pasa nada. David. Bueno, en todo caso, yo es que creo que no es el debate. Esto no es más que un capote torero para que tanto pues las ciudadanas y los ciudadanos, también los catalanes incluso, que pueden querer la independencia de su territorio, entren a debates que no son los que tocan ahora. Porque el debate que hay de fondo es que tanto Artur Mas en Cataluña como Mariano Rajoy están aplicando las mismas recetas como buenos mamporreros de la minoría privilegiada que está siendo aún más privilegiada gracias a esta crisis. Y yo creo que ese es el debate. Entonces yo no me quiero entretener mucho en estas otras cosas, ¿no? Entiendo que es un debate que está de actualidad y que hay que sacarlo, pero también habría que preguntarse el por qué está de actualidad. Y yo no sé si el Estado español tiene previsto desplegar el ejército en Cataluña o no. En todo caso, si lo hiciera, estoy convencido que también sería como una cortina de humo más para tapar lo verdaderamente importante. Yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión aquí, soy firme partidario del derecho a autodeterminación y caso de que los catalanes entiendan, esos ciudadanos que se quieren secesionar de España, pues bajo mi punto de vista deberían de estar en su derecho. Pero ya está. Quiero decir, dicho esto, ya está. Es que ni creo que a los propios ciudadanos catalanes esto sea lo que les quite el sueño ahora mismo. Es decir, estamos en otro momento de la realidad y todo lo que sea alejarnos de entender lo que nos pasa y a dónde nos quieren llevar, quien está haciendo eso nos está engañando y nos está entreteniendo a la ciudadanía. Sí, en este sentido, que sean eurodiputados quienes se meten en estos berenjenales viene muy bien porque sirve para apuntar la superestructura que es Europa y como la única solución, entre otras cosas, para resolver la triste situación económica en la que estamos pasa seguramente por irse de Europa, irse del euro y reemprender un camino de otra manera sin estar sometidos a la tortura de unos especuladores monetarios que están determinando absolutamente y que no es ni siquiera Alemania, es decir, que son otro tipo de fuerzas. Aunque les echamos la culpa, no es el caso. No, que va, que sí, vamos a ver, lo hemos hablado 1000 veces. Aquí la ideología, el fantasma que es Europa, y que los ideólogos europeístas creyeron que iban a poder enfrentarse a los Estados Unidos del Norte de América creando una moneda común que iba a ser más potente porque iba a ser una moneda de 500 millones de personas, etcétera, como son charlatanes de feria, no se dan cuenta que una moneda tiene que estar detrás de un Estado fuerte que sostiene la moneda y no de una reunión totalmente dislocada de un montón de paisitos, y entonces el ataque al euro es del dólar y del renminbi, y Europa, pues nos seguimos creyendo que somos estupendos, no tiene ningún sentido. España mantenerse dentro como cola de ratón, o Grecia, etcétera, a los dictados de los sátrapas franceses, alemanes, etcétera, es un ridículo espantoso. Es decir, y luego el miedo que te dicen, no, es que somos europeos y nos vamos. Oye, Inglaterra no está en el euro y ni ganas que tiene y no le importa. Y entonces, el único modo de romper el círculo vicioso en el que se está, de endeudamiento, de deuda, que no se sale en décadas, que es imposible, es borrón y cuenta nueva. Es decir, lo hizo Argentina, lo han hecho un montón de sitios, quiebra del país, salirse de la moneda, borrón y cuenta nueva. Y entonces ya no pagamos lo que debemos. Sí, bueno, pues que se queden con Cataluña, o incluso con Ibiza, pero... Vamos a ver, no es tan horrible. Quiero decir, los primeros que no pagan lo que deben son las familias que mandan en este país. Quiero decir, los Botín ahora aprovecharon a sacar una fortuna de 2.000 millones de euros que tenían escondida por ahí, por Europa, porque, bueno, como el actual gobierno ha dado carta blanca a los delincuentes para
que afloren sus dineros ocultos, pues, y desde entonces llevan sin pagar los impuestos y no se cayó el país. Lo primero, una familia antes de pagar, porque es así, cualquier padre antes de pagar una deuda, que obviamente hay que hacer frente a ellas, lo primero que hace es dar de comer a sus hijos, por poner un símil. Y en todo caso, además, es que encima aquí en España no estamos pagando nuestra deuda. La deuda pública del Estado representa un 20% de la deuda. Aquí estamos pagando la deuda encima de botín. No, por favor. Y en todo caso, ese es un tema interesante. Yo no sé si ahora mismo, digamos, el tema del debate sobre la estancia del euro o no, yo creo que es momento de buscar un mínimo común denominador entre la ciudadanía y la mayoría social. Y a lo mejor meternos en ese debate pues podría distraer de otras cosas. Pero en todo caso, en todo caso, yo sí que pienso también, bueno, que España lo va a pasar mal, haga lo que haga, pero en todo caso, seguramente, yo no soy economista, pero sí me trato de leer y de molestarme en leer. Yo creo que sí que pasa por la ruptura con una Europa que ya el descrédito total de los premios Nobel, después de dárselo a Kissinger, a Obama y tal, ya es dárselo a la Unión Europea. Una Europa que nace con un único objetivo. Y ese único objetivo es hacer una moneda única para que los estados compitan entre sí para lanzar a la baja los salarios y las prestaciones sociales de la ciudadanía. Y es lo que ha ocurrido. Porque incluso si hablamos de Alemania, ¿no?, que dice, es que Alemania al final es... Bueno, pongamos fechas. Es decir, sí. Europa, cuando surge... Bueno, hombre, de acuerdo. No, pero que si es para precisar mejor la cosa. Sí. Cuando Estados Unidos se inventa la Europa actual, que es a principios de los 50, es para presentar un bastión contra la Unión Soviética. En el 90 colapsa la Unión Soviética y queda un tinglao que a ver qué hacen con ello. Y entonces la fuga hacia adelante. La fuga hacia adelante por parte de Alemania y de Francia. Una fuga hacia adelante con el euro y con todo. No solo una fuga hacia adelante. Yo creo que fue un modelo de construcción que fue el momento en el que podían hacerlo porque no había un contrapeso en Europa y dijimos, ahora vamos a hacer lo que queremos, que es lo que está pasando en España. Vamos a conseguir que la mayoría social, que la ciudadanía viva con mucho menos de lo que tiene. Vamos a meter los negocios privados en servicios esenciales como la sanidad y la educación, porque allá donde haya negocio, ahí tenemos que estar esa minoría que siempre se privilegia de la mayoría social, y al servicio de esa minoría se hizo la construcción europea. Hubo gente que lo decía en los 90, hubo mucha gente también, o alguna gente que lo intentó decir cuando el último referéndum contra la Constitución Europea, pero lo curioso es que tenemos un país tan democrático donde las empresas de comunicación, los debates en torno a la Constitución Europea fue quién estaba a favor y quién estaba más a favor. Como la OTAN y como lo otro. En la OTAN todavía había alguno que decía que no y casi gana el no, pero es que lo de la Constitución Europea fue una auténtica vergüenza. Oye, eso es un poco... Sí, no, yo quería apuntar sobre la noticia inicial que ha suscitado este debate, el hecho de que esté una eurodiputada del Partido Socialista. ¿Qué nos dice? Es del Partido Socialista Catalán. Entonces, el Partido Socialista Catalán no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, dicen que sí, estarán federados, confederados, no sé lo que será, pero en España no hay partidos nacionales, son todos partiditos fragmentados. Pero no hay un poco de debacle en el seno del Partido Socialista. Del español, del Obrero Español, del de Madrid. Bueno, sí, claro. Si es que hay una tendencia que claro, ya ha pasado, ¿no? Pero hay una tendencia, yo creo que hay que mirar en Grecia. Y en Grecia vamos a tener nuestro espejo a muchos niveles, desde luego también en el político. La tendencia que hay, de la cual yo particularmente me alegro, es una erosión cada vez mayor del bipartidismo y concretamente, en primer lugar, del Partido Socialista, que fue lo que pasó también en Grecia. El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, en las próximas elecciones, yo no soy rapel, pero viendo cómo va el asunto, creo que, por suerte, ya no va a ser el representante mayoritario de la llamada izquierda. Habría mucho que hablar sobre si el PSOE es de izquierdas, no lo es, etcétera. Y esa es la realidad. El Partido Socialista, desde luego, es incapaz de plantear una alternativa de país, porque las medidas que adopta son exactamente las mismas que el Partido Popular, un poco maquilladas en lo social, y desde el punto de vista de que no hay discurso de país mirando a la mayoría social, pues es un partido que va a acabar desapareciendo, porque encima todavía se presenta como el garante de los defensores de la mayoría. Y el PP, es verdad que en Galicia
ha aguantado el tipo, aunque gracias a nuestro curioso sistema electoral, a pesar de perder votos y porcentaje, ha subido en diputados, pero yo espero que más pronto que tarde la ciudadanía, lógicamente, se va a dar cuenta, va a actuar responsablemente y va a intentar utilizar los pocos mecanismos medio democráticos que quedan en este país para intentar plantear una alternativa de modelos. Yo discrepo. Yo me admiro de tu candor democrático y de tus esperanzas democráticas. Yo creo que democráticamente no hay absolutamente nada que hacer. Es decir, la solución no puede ir por la vía de ningún discurso democrático. Aquí, entonces, la alternativa es, ¿hay fuerza por parte de alguien para plantearse una conquista del Estado y una remodelación de la situación en la que estamos? Sospecho que no. Y entonces sospecho que como hay grandes intereses en que no pase nada, el personal seguirá votando a esos partidos mayoritarios. Es decir, el PSOE tiene mucha inercia y aguantará mucho más de lo que parece, a pesar de todas las debacles. Ya eran maravillas, pero porque no hay otras alternativas. Quiero decir, ¿qué ha hecho en Galicia la fragmentación de la izquierda del PSOE? Por la parte, bueno, el ridículo de Mario Conde y compañía. Es decir, bueno, por ejemplo, en Galicia, pero vamos a ver, yo lo que quiero decir, porque es que hay veces que nos tienen entretenidos con esto. Vamos a ver, presentarse a las elecciones creo que es un mecanismo ciudadano que hay que utilizar. Y es un mecanismo más, ¿vale? Digo, porque hay veces, y la política institucional no es la política real del país. Entonces, a partir de ahí, en Galicia, bueno, pues para mí, creo que la vía es lo que ocurrió en Galicia también con Beiras y la candidatura de Beiras y de Izquierda Unida, pues es una vía interesante. Pero esa vía por sí misma, si no cuenta con una ciudadanía organizada en la calle y sabiendo por qué está en la calle, porque no podemos ser gallinas sin cabeza que se apunten a la primera manifestación que haya, sino sabiendo por qué. Si no lo hacemos así, efectivamente no haremos nada. Yo creo que es que creo que la democracia es algo a defender y a conquistar todavía, o a reconquistar. Para que esa democracia ideal de la que hablas exigiría tener el control de los medios de comunicación, que es imposible tenerlos, quiere decir que eso es algo que está totalmente controlado. No es imposible, no es imposible. Bueno, a lo largo de la historia, como tú bien sabes, algo ha cambiado. Bueno, algo ha cambiado, pero en la situación de equilibrio que se ha alcanzado desde hace 30 años en España y en Europa, o sea, en este periodo de entreguerras en el que estamos. Pero es la paz social se ha acabado y solo estamos... No se ha acabado todavía. Solo estamos en el comienzo, en la arista del iceberg de ver lo que yo creo que una ciudadanía responsable, consciente y sabiendo lo que quiere va a hacer en este país. O por lo menos pienso que frente, como decía un gran italiano, que frente al pesimismo de la razón, de ver lo mal que están las cosas, solo nos queda a los ciudadanos que no nos queda más remedio que seguir viviendo y que ofrecerles algo a nuestros hijos, que aunar el optimismo de una voluntad en que juntos podemos. Porque además a lo largo de la historia la humanidad junta ha podido hacer muchas cosas. La humanidad dividida y matándose. Vamos a ver, la mayoría social. Yo matizaría. Y mira, la humanidad esa que tú dices no existe. La mayoría social. No, tampoco hay mayoría social. Es decir, en la Primera y Segunda Guerra Mundial los proletarios de un sitio se mataban con los proletarios de otro sitio. Entonces ahí la mayor gloria de la minoría. Pero que ahí se demostró que las clases sociales estaban fragmentadas por naciones y por estados enfrentados. No sé, eso ya se sabía de antes. No se sabía, perdona. En la Primera Guerra Mundial, cuando el abajo a las armas, proletarios no atacarse a nosotros, eso se demostró que eso cascaba el asunto. Muy acertadamente, pero bueno. Entonces, el asunto ahora, por ejemplo, tú has dicho el modelo de Grecia. Claro, el modelo de Grecia se puede incrementar un malestar, pues eso, los del amanecer ardoroso, estos que ya tienen el 15%, algo así. Aquí la suerte que tenemos en España es que ese campo electoral lo está cubriendo UPyD, que es un partido que... No compararía a amanecer por eso acabo de decir... Dorado. Por eso acabo de decir que es la suerte que tenemos en España. Quiero decir, que el discurso de la antipolítica, de la desafección... No es el partido nazi de... Vamos a ver, que lo que estoy diciendo, a ver si me entendéis, que la suerte que tenemos en España es
es que el discurso de la antipolítica que se extiende interesadamente, en España lo está patrimonializando UPyD, que es un partido que desde luego no es violento. Y Bildu en el País Vasco, yo lo compararía esto más con Bildu o con CiU. Oye, ya que hablamos del País Vasco, y por no entretenernos más en este asunto, ¿qué os parece que el secuestrador de Ortega Lara, el etarra Bolinaga, saliera del hospital ayer para seguir en su casa el tratamiento? Ha dicho el Sindicato Unificado de la Policía que lo que desea es que no siga vivo dentro de un mes. Es una forma de decirlo. A ver, ¿qué os parece estos asuntos? Aquí, esto es muy sencillo, es decir, la ley dice que los enfermos en fase terminal tienen derecho a morir tranquilamente en su casa, lo cual está muy bien. Se podía haber esperado un poco, ¿no? Pero entonces, el asunto es que es fase terminal, porque claro, yo estoy en fase terminal, y tú. Todos estamos de aquí en a fase 100 años terminal. todos calvos, Claro. Y entonces, ¿cuál es el momento? Claro, tenemos los ejemplos de los secuestradores libios, cuando los ingleses también en fase terminal les devolvieron a Libia y todavía vivieron 3 o 4 años. Claro, dicen, es que le quedan 6 meses, le quedan 9 meses. Claro, este asunto es un asunto chapucero, mal hecho. En la situación en la que está Bolinaga hay muchísimos presos comunes y políticos en las cárceles. Seguro. Que tendrían derecho a ir a sus casas también. Y entonces el criterio, los jueces están asustados, no han sabido tomar las medidas, porque lo que el vacío está en definir qué es la fase terminal. Claro, la fase terminal se supone que alguien que se está muriendo es cuando estás en el hospital y te mandan a casa para que te mueras en la cama, para que te mueras en paz, cuando te desahucian. Eso es la fase terminal de un enfermo. Cuando ya al hospital ya dicen ese encarnizamiento terapéutico que no tenemos, vete a dormir. Ahora, este señor que vaya por su hospital, pues está por ver. Seguramente pasarán unos meses y se verá el ridículo que han hecho todos y cómo seguramente aquí detrás había mucho más de fondo del que han querido decir. David. Yo supongo que haya otros presos en idénticas características y que también hayan sido excarcelados, y otros que en idénticas características hayan quedado en la cárcel, porque la justicia, y sobre todo con una cosa como esta que estamos hablando, creo que dista mucho de ser una ciencia exacta sobre una cosa como esta. Yo lo único que tengo que decir es que me parece razonable y humanitario que una persona que se va a morir pueda hacerlo en su hogar, independientemente del delito que haya cometido, como recoge, creo que, nuestra legislación penal. Y yo sobre esto es lo único que tengo que no lo ha sido, que hacer. No, puede ser, pues que humanitario no lo es este hombre, ni muchísimos otros delincuentes presos, y muchos que no lo están. Humanitario no es esto, y es muchísimos otros delitos. No, yo solo digo que, pues, si hay una legislación, aplíquese. Y punto. Yo es lo único que tengo que decir sobre este asunto. Lo grave en este asunto es la apología del terrorismo que hacen quienes le han jaleado ayer. Eso sí que es otro asunto. Porque una cosa es que a título particular él con su familia vaya allí, y otra cosa es que se organice en torno suyo una apología del asunto. Porque con ese mismo argumento, moriturus son todos los que están en la cárcel. Depende de cuándo. Claro, depende de cuándo. Y entonces no está nada claro ahí los plazos. No es nada fácil de medir eso. Y con los mismos criterios, decían algunos medios que podrían estar 600 presos, tenían que soltar 600 presos. Con la misma razón. Porque ¿por qué no? Pero bueno, esto entra dentro del cachondeo en el que estamos. Bueno, queremos pasar a asuntos relacionados con Asturias. Podemos hablar de sedes, de SOGEPSA, cómo no, de los premios Príncipe, y aprovechamos la presencia aquí también de David, porque organizaciones sociales asturianas ya saben que han llamado a movilizarse en esa ceremonia de entrega de los premios Príncipe. Queremos hablar de todo ello, pero vamos a hacer una pausa para no dividirlo, y a la vuelta prometemos hablarles de Asturias. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en la segunda parte de nuestro debate público. Hablábamos antes de debacle en algunos partidos políticos. El sector público asturiano, la mejor palabra que podemos encontrar para definir su actual situación tiene que ver también con eso, con una auténtica debacle. Sedes, SOGEPSA son empresas que están en grave peligro. En algunas de ellas va a haber hasta, por ejemplo, en el caso de Sedes, 47 despidos. Dice la patronal que, por ejemplo, a SOGEPSA hay que salvarla, que hay que librarla de que vaya a la ruina. Yo no sé si estáis de acuerdo con esa primera apreciación. Yo diría que lo que hay que hacer es tener un proyecto de país
y de región, que es lo que no tiene ni el gobierno ni la patronal. Respecto a Sogepsa y a Sedes, pues dos cosas. Primero, matizar que son empresas mixtas en las que se integran pues lo más granado del sector de la construcción de nuestra región y de nuestro país, que han sido pues beneficiarios y causantes de la actual crisis, junto con la banca y otros poquitos más. Hay que salvarlo. Yo creo que es bueno que el Estado tenga instrumentos de intervención. Por ejemplo, no está nada mal que tuviera una constructora pública, pues, llámase Sedes o llámase lo que sea, para construir los equipamientos que necesitamos todas y todos a un precio más razonable. Eso estaría muy bien. El problema es que Sedes, en vez de hacer eso, se ha dedicado, por ejemplo, a cuadrar las cuentas de Jovellanos 21, de las familias Cosmen y Lago, comprando unas salas a precio absolutamente desorbitado de un Palacio Calatrava que todavía creo que veremos para ver cómo se caen, visto lo visto, por 60 millones de euros. Eso es lo que ha lastrado Sedes, nada que ver con lo público. El problema ha sido aquí la perversión de la utilización de los instrumentos de todas y de todos para el beneficio de unos poquitos constructores. En este caso, pues ¿qué hay que hacer, qué no hay que hacer? Yo creo no solo que hay que mantener el sector público, sino que hay que incrementarlo, que es la única salida, que por eso hay que cambiar la lógica, porque la lógica hasta aquí ya hemos visto dónde nos lleva. La lógica de subordinarlo todo a una minoría voraz e insaciable, ya vemos dónde nos lleva. Bueno, estamos empezando a ver dónde nos lleva. Entonces yo diría, pues que Sogepsa, pues primero habría que hacer la ciudadanía un análisis crítico del trabajo de Sogepsa y de Sedes. Sogepsa, que se ha dedicado a urbanizar, por ejemplo, zonas rurales, ya que estamos aquí en Oviedo, como San Claudio, para mayor beneficio de la patronal de la construcción. Urbanizo, pues si esto es la ciudad, urbanizo aquí lejos, pago todo desde lo público, hago vivienda pública concertada y luego ya se unificará la ciudad por parte del sector privado al que le he hecho todo desde lo público. No es así. La vida no es así. Entonces, a partir de ahora, pues que diga lo que diga FADE y la gran empresa. Yo no estoy hablando de los pequeños empresarios que también trabajan y ponen su esfuerzo día a día para abrir su panadería y trabajar por levantar este país. Estoy hablando de la gente que se dedica a vivir del esfuerzo ajeno. Yo creo que poquitas recomendaciones. Sobre todo porque además ha sido su línea política y económica la que nos ha llevado hasta aquí. Siempre ponen el espantajo de los partidos y de los políticos, pero como vemos, a poco que analicemos lo que han votado Sogepsa y Sedes y lo que han hecho, lo que vemos es que estos políticos pues no son más que empleados bien pagados de esta gran empresa. Sí, Gustavo. Sedes es una empresa del franquismo, que Sedes es del 47, es de la reconstrucción postfranquista, una empresa pública con participación en capital privado, pues como se hizo el desarrollismo español de aquellos años, pero que luego, y Sogesa es un producto más nuevo, pero en la misma línea, y son instrumentos de la continuación del franquismo, que en Asturias fue la socialdemocracia o el socialfascismo, si nos ponemos en plan soviético del Arezato. Y entonces esa política socialdemócrata, que no es ni carne ni pescado, es contradictoria. Es decir, o es una empresa pública que pueda funcionar, o si no, deja a la liberalidad del mercado que se arruinen y que lo paguen ellos, ¿eh? Lo que no tiene absolutamente ningún sentido es mantener empresas que, como bien se ha dicho, lo único que han servido ha sido para favorecer dudosas políticas de promoción inmobiliaria, de engordar burbujas, etcétera, etcétera, y que luego a la hora de la verdad hay que ir a pagar el asunto. Es sorprendente que Sedes todavía mantenga 100 empleados a estas alturas de la jugada, cuando la mayor parte de las constructoras han cerrado hace 2 y 3 años. Es decir, es normal que tengan que cerrarlo, y Sogepsa, pues si tiene que quebrar, que quiebre, ¿eh? Y solo estaremos con el chocolate del loro todavía, porque la reducción efectiva de superestructura de empleados públicos, de chiringuitos, de empresas, todavía no ha empezado en serio. Tiene que producirse en serio. Y entonces, si no es así, será absolutamente imposible
intentar equilibrar los maltrechos presupuestos en algún momento. Y todavía siguen dando millones para la TPA, siguen dando millones para un montón de cosas que son absolutamente prescindibles y que parece que todavía los políticos gobernantes no se han dado cuenta del pufo que hay, de que esa ayuda que han pedido habrá que pagarla algún día con crecidos intereses, etcétera, etcétera. Quiere decir que están tan contentos porque se consiguen créditos, ¿no? En parte sí, en parte no. En parte, desde luego, sí que coincidimos en la necesidad de velar porque lo público y también lo privado, pero desde luego lo público sea muy escrupuloso. Pero, por ejemplo, creo que dejar actuar el mercado en libertad y demás, eso no es ninguna opción, ni nunca lo ha sido en la historia. Entonces, es decir, esa no es una opción. La opción que hemos tenido en este país y en todos ha sido la de un capitalismo voraz que siempre tiende, por definición, al monopolio y un Estado al servicio de los intereses de una minoría. Bueno, con paréntesis como el llamado Estado del Bienestar, donde hubo cierta paz social y otras cosas. Yo creo que ahora se trata de cambiar la lógica. Y efectivamente creo, si son chiringuitos, con esa palabra, que hay que acabar con cualquier tipo de chiringuito, ya sea público o ya sea privado. Hay que acabar con el chiringuito de la banca privada en este país, un chiringuito que hace que nos quiten las pensiones, que nos quiten la sanidad y que nos quiten la educación. Ese es el chiringuito gordo porque ahí es donde está el grueso del león del gasto público, en pagar las deudas privadas de unos pocos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo el Estado puede funcionar mucho mejor, que efectivamente creo que lo puede hacer muchísimo mejor. Pero nunca es una opción abandonar una política de intervención decidida del Estado en la economía, que es lo que ha faltado. Pero al análisis tuyo de la banca, etcétera, mete toda la partitocracia corrupta, que es la novedad de los últimos años. No, es decir, no creo que sea una novedad en España. Bueno, hombre, sí, que quiero decir que vamos a ver. Toda la gente cuando había un partido único, pues era un partido, pero ahora se ha triplicado o cuadruplicado el número de elementos que tienen que vivir directo o indirectamente de los partidos. Cuidado con ese discurso, porque podemos acabar añorando los tiempos del partido único en este país. Y yo desde luego no quiero que se me confunda, que cada uno puede añorarlos o no, pero yo no. No, vamos a ver. En los tiempos del partido único no había el nivel de corrupción que hay hoy día en la partitocracia. Es decir, entre otras cosas por la siguiente razón, porque los diputados que había en la Diputación en su momento no tenían ni sueldo ni 4 asesores cada uno en el asunto. Es decir, la superestructura que hay ahora de cargos políticos superestructurales, de chiringuitos y de puestos es terrible. La principal corrupción que había en este país era el propio régimen franquista y una familia que todavía sigue viviendo de rentas y que también cogió lo suyo. Perdón. Y yo lo que te digo es que con los partidos es también, frente a la situación que tenemos, el chocolate del loro. Lo cual no quiere decir, que haya que poner a cada cual en su sitio y sobre todo señalar que el bipartidismo reinante en España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, son simplemente empleados bien pagados de la gran banca y de la gran empresa, porque cada vez que hay un político que se corrompe, un representante institucional que se corrompe, siempre, sin excepción, hay un empresario que le paga. Bueno, no, pero aquí llamamos corrupción. Es decir, vamos a ver, yo entiendo que es corrupción cuando, por ejemplo, en un pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida colocan a 90 tíos de Izquierda Unida en distintos puestos superestructurales que luego la justicia dice que están nombrados a dedo y que no son válidos. Es decir, eso es tanta corrupción como que el constructor le pase un sobre por debajo de la mesa o permita una recalificación. Y en ese sentido, todavía no se ha producido, no se ha saneado el mecanismo. Yo no sé si tanta, pero en todo caso, el ejemplo que tú me estás poniendo sí me parece un ejemplo de lo que no debe de hacer una fuerza que se autodenomina de izquierda. Además, las discusiones que se hacían era eso, o sea, te apoyo a cambio de tanto. Estoy diciendo que no me parece, que no sé si igual, pero que en todo caso ese es un buen ejemplo de lo que, si de verdad aspiramos
a desde las instituciones a hacer otras cosas, eso es un ejemplo de lo que una fuerza que se autodenomina de izquierdas y que se autodenomina defensora de los intereses de la mayoría social no debe de hacer. Yo solo espero que después de esa experiencia hayan aprendido algo, en este caso el partido que tú mencionas. Espero que sí. Pero en todo caso, si no lo ha aprendido, lo que sí diría la ciudadanía es que ya es la hora de ser eso, ciudadanos, y no delegar en otros lo que tiene que hacer uno mismo. Es el momento, desde luego, de pensarse muy bien el voto, de no darlo a partidos del régimen y de buscar alternativas, ciudadanos que defiendan la mayoría social. Si Izquierda Unida quiere ser una de ellas, desde luego no debería hacer acciones como las que tú relatas, que yo desconozco en su hilo fino, pero como ha sido en todos los lados, perdiendo votos por todo y prestigio. Es decir, que en ese sentido, bueno, las últimas elecciones, las cosas que se ven ahí, lo que va pasando. Izquierda Unida en concreto tiene una tendencia al alza en general en el conjunto del Estado. Paralela a la debacle del PSOE, etcétera, pero vamos, decir que tampoco es una cosa para tirar voladores. No lo creo. Oye, ni pensar que es una alternativa rigurosa. Creo que he hablado con claridad. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vamos a hablar de los premios Príncipe. Esta es la semana de esos premios Príncipe, al margen de ese boato por un lado, y de la solemnidad con la que se lleva a cabo y que rodea a estos premios Príncipe, hay otras razones para hablar de ellos. Por ejemplo, porque coincidiendo con la entrega de estos premios se ha organizado una especie de pasacalles y una especie de protesta en la que van a estar pues desde gente que trabajadores por tanto del sector público, gente que está en empresas en una situación delicada o en conflicto, estudiantes, docentes, ecologistas, militantes feministas, todos se han reunido para llevar a cabo una protesta ese día, coincidiendo, ya digo, con la entrega del premio de los premios Príncipe de Asturias. Por otro lado, los premios en sí generan noticias que probablemente hay que analizar. Me hace mucha gracia que el prestigioso arquitecto, no digo que no, Rafael Moneo, dijera ayer en Oviedo que las administraciones se han excedido en hacer obras de arquitectura faraónicas. Digo yo que en alguna de esas obras habrá algún arquitecto también beneficiado, porque no lo dijo en ese momento, ¿no? O también la Federación de Bancos de Alimentos, cuyo máximo responsable ha dicho hoy que esa idea que tuvo el Sindicato Andaluz de Trabajadores de asaltar supermercados no tiene ni pase legal ni práctico, ha dicho esta misma tarde, hace escasos instantes. Empezamos por donde queráis con esto de los premios. David, ¿por la protesta, si quieres, o por lo que creas conveniente? A ver. Hombre, esto último que dices último te ha llegado, ¿eh? del Banco de Alimentos, bueno, me gustaría en todo caso que lo dejáramos ahí para poder comentarlo. Sí. Pero hablando efectivamente de los premios Príncipe, bueno, pues comentar que no pocas organizaciones sociales, políticas, sindicales están tejiendo o intentando tejer una alternativa ciudadana en esta región desde hace tiempo, que una primera convergencia se va a dar en torno a los premios Príncipe de Asturias, que por primera vez de una manera, digamos, previsiblemente amplia, van a encontrar pues un rechazo por gran parte de la sociedad asturiana. Y yo diría que ya era hora, porque justo antes de venir aquí, que sabes que suelo hacerlo y me gusta, estaba repasando un poco quién está en el patronato de la Fundación Premios Príncipe de Asturias, y justamente en el 99% de su composición están esa minoría que nos ha metido en este pozo y que se está beneficiando del pozo en el que cada vez nos estamos metiendo más y que nos animan a seguir picando, a ver si seguimos picando y nos metemos más todavía. Pues está el representante de ArcelorMittal, que a pesar de tener más de 1.700 millones de euros de beneficio, se ha cargado pues miles de puestos de trabajo en los últimos años, BBVA, Banco Santander, el vicepresidente, también Jacobo Cosmen, que hablábamos antes de Sedes, bueno, pues el principal beneficiario de la debacle de Sedes en términos económicos está también ahí, se dan y reciben premios ellos mismos. Eso es los premios Príncipe de Asturias. No, te iba a decir que vais a machacar los premios Príncipe, que decíamos antes que es un momento en el que se pone a Asturias en el mapa cultural, eso tan bonito yo creo y lo vais a estropear. Creo que hay dos cosas. Primero que invirtiendo tantos millones de dinero público podemos poner a Asturias en el mapa cuando queramos. Eso lo primero. Y segundo, que estos premios nacieron con el objetivo declarado, está en el artículo 1 de sus estatutos, de promocionar la figura del actual monarca
monarca y herederos entre la población, porque cuando nacieron nadie daba un duro porque esta gente continuara mucho tiempo, ¿no? Y a eso se han dedicado. Es un premio donde, curiosamente, el prestigio a los galardones lo da... O sea, los premiados son los que dan prestigio a los galardones y no los galardones a los premiados. Es decir, es un baño de popularidad de esta persona y sobre todo de estos otros que están detrás sosteniéndole. Yo me admiro, vamos, que decir, del éxito que ha tenido la Fundación Príncipe de Asturias al lograr efectivamente esta unanimidad, y que incluso quienes están en contra del asunto aprovechen la circunstancia de la entrega para apoyar a la monarquía y para apoyar a la institución, aunque sea yendo en contra. Es decir, sí, aunque sea yendo en contra, ¿cómo es hombre, esto? claro, quiero decir, los tomáis en serio. Es decir, vais a ir a estar allí, con lo cual más público, etcétera, etcétera. Que seguramente en las butacas del Campo Amor, sí, además del monarca, estará sentado, pues no sé si Emilio Botín, no sé si Fernando Masabeu Herrero, no sé si José Antonio Fernández Rivero. Hasta 1000 personas por lo menos que claro, allí, ¿no? Claro, sí, pero no van a estar mis vecinos de la Argañosa, quiero decir. Bueno, pero eso es lo bonito. Vamos, lo objetivo de los premios Príncipe de Asturias es que son unos galardones que, bien pagados por dinero público, tienen un eco en la región y en el Estado. A nivel internacional ya no me atrevería yo a decir tanto, pero desde luego en la región y en el Estado, porque se paga mucho dinero para que sea así. Y desde luego, además, en sus butacas se sientan responsables de la situación que vive el país. Claro, con lo cual hay que aprovechar. Es igual, es decir, yo protestaré si viene... Pero se me parece muy bien. Vamos a ver, igual que a mí me admira que cuando se produce esa ceremonia de la burguesía oligarca y feudal asturiana, que es ir a la ópera a masturbarse los oídos, escuchando allí como una gente pues declama, y entonces va el vulgo a ver cómo entran esos burgueses con sus mejores galas, con sus mejores galas, y va el pueblo allí a mirarles apijotados, que es una situación igual que con la entrega. Pues esto es lo mismo, en la entrega, entonces va la oposición a decir, ay, protestamos, es decir, les estáis haciendo aprecio, y no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, es decir, hazlo el día antes, el después, quiero decir, cara a televisión es maravilloso, va a haber una muchedumbre y entonces habrá una pancarta que tampoco os van a dejar acercaros mucho. Es igual que decir que les dais beligerancia, que la pasada movilización que rodeó el Congreso el 25 de septiembre fue maravillosa y reforzó el Congreso, porque ver a toda esa gente alrededor de... Vale. Pues te digo, que si las manifestaciones demostraron que son fundamentalistas democráticos, que se creen el Congreso. Querían tomarlo. Hombre, una cosa, vamos, es el colmo. Yo creo que las manifestaciones, lo hablamos un poquito antes, si no sirvieran para algo, pues no estarían legisladas como un derecho ciudadano fundamental y no habrían sido usados a lo largo de la historia con frecuencia. Las manifestaciones son expresiones de la voluntad de la mayoría popular y tienen una incidencia. Solo con ellas, pues en este caso, para masajear a los que se manifiestan y que se relajen un año más. En este caso no son revoluciones, las manifestaciones son mecanismos para mantener al pueblo tranquilizado y relajado. Y vosotros incluso vais a rendir pleitesía aunque sea protestando. En absoluto. Veo para los televidentes que lo vean y sepan exactamente por qué nos vamos a encontrar el viernes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera, porque nos veremos allí todas y todos, que sepan que no es en absoluto para rendir pleitesía a la monarquía, sino que es para denunciar el actual estado de crisis del país y de recortes sobre la mayoría social, y para señalar con el dedo a la minoría que va a ocupar con el dinero de todos las butacas del Teatro Campo Amor, y para decir que un acto como ese insulta a la mayoría social, y no para quedarse tranquilos al día siguiente, sino para seguir sabiendo por qué salimos a la calle, para seguir teniendo una alternativa de país, dado que esa minoría que hasta ahora ha conducido las riendas del país se ha demostrado absolutamente ineficaz para llevarlo a buen puerto. Por eso saldremos mañana. ¿Esa alternativa de país o la vehiculas por partidos políticos o al margen? No, vamos a ver. Es decir, es que a mí, lo que yo no entiendo es por qué tú vas de demócrata. O sea, claro, porque lo soy. No, pero entonces esa es la contradicción. Es decir, es contradictorio pretender vehicular una alternativa de país si eres demócrata, con lo cual tienes que
asumir el resultado de las elecciones y que tenemos los representantes que van a ir todos ahí al Campo Amor, los diputados, los alcaldes, los delegados, esos son los representantes del pueblo por las elecciones, por la democracia, ¿eh? Con lo cual el derecho al pataleo ese es antidemocrático. O sea, no estás reconociendo, no estás satisfecho con tus partidos. Primero, es lo que creo que es muy poco democrático es la llamada democracia española, fruto de una transición que debería llamarse más bien transacción, que se debería llamar transacción y que desde entonces para acá no ha hecho más que empeorar y no ganar en mecanismos de participación y de democracia. Es el momento. Y luego el derecho a manifestación, como tú bien sabes, es un derecho fundamental y democrático de la ciudadanía. Y democrático. Es una conquista de la mayoría social. El derecho a tener... El derecho a la manifestación es una burda maniobra de la burguesía para que estés ahí entretenido. Hombre, desde luego, desde luego, lo que yo no voy a hacer es quedarme cómodamente instalado en el sofá de mi casa contemplando el fin de este país, porque creo que es sumamente irresponsable. Y menos viendo por televisión, como hará mucha gente, la entrega de los premios. Efectivamente. Por cierto, que se va a poder ver a través de la página de Teleasturias. No sé si la protesta, digo, el acto sí. La protesta también, porque este es un medio que sí que da cabida a todas las voces. La protesta la estamos anunciando ya, pero lo que es el acto en sí se va a poder ver a través de la página de Teleasturias, correcto. Lo más grave quizá, David, es que no os van a hacer ni caso. O sea, que como decía Gustavo, que se han hecho una, 10, 20.000 manifestaciones. Vamos a pues bueno, en el juego democrático son necesarios que vayan. Vamos a ver, ahora hay un discurso que se nos instala y es que el votar no vale de nada, el manifestarse no vale de nada y nada vale de nada. Lo que debe de valer para algo es quedarse como una ameba, que es ser unicelular sentado en el sofá de casa. Yo creo que el volver a acordarse de que somos ciudadanos y ciudadanas, que somos una especie que tiene la capacidad de incidir sobre su entorno de manera consciente, nos debería de hacer pensar que si a lo largo de la historia, gracias a movilizaciones, a votaciones, a un sinfín de métodos de análisis de la realidad y de lucha, hemos sido capaces de modificar nuestras condiciones para mejor, hay que volver a hacer esto con redoblada fuerza, porque si no lo hacemos ahora y nos quedamos cómodamente, porque total para lo que sirve, dentro de 2, 3 años nos vamos a encontrar en este país con salarios de miseria, sin sanidad ni educación. Y claro que valen. Lo que efectivamente habrá que hacer, y la ciudadanía va tomando conciencia y va debatiendo, pues seguramente habrá que tender hacia otro tipo de modelo movilizador que aúne más cosas. Yo creo que el 25 de septiembre en el Congreso, a pesar de lo que planteaba el contertulio, es una muestra de por dónde deben de ir las cosas. Es decir, el país no puede funcionar con normalidad si se está saqueando a este país y a su mayoría social, y habrá que hacer lo que haya que hacer para evitarlo. De momento, el jueves hacer un pasacalles y el viernes concentrarnos a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera. Después, pues escucharemos las opiniones de otros ciudadanos, como puede ser tú, que nos puede indicar a lo mejor cómo podemos ser más eficaces. Yo tengo que estar... Gustavo no va a estar en la entrega de los premios Príncipe, ¿ves? El sábado tengo una conferencia en Talavera de la Reina y luego tengo que ir a la conferencia de Sendero Luminoso que se celebra en Madrid. Entonces, no vas a estar en los premios Príncipe, aunque estamos invitados. Pero no... Pues a la vuelta de este fin de semana igual nos puedes también dar otra idea para ser más eficaces. Sí. Prepararse para lo que va a venir. Y prepararse para lo que va a venir consiste más que en hacer manifestaciones pacíficas protestando de forma totalmente domesticada y acorde con lo que está previsto, pues seguramente es ir preparándose para otros procesos cuando está a punto de terminar el periodo entre guerras. Y entonces es la única alternativa. Bueno, yo quiero pensar... Tener fuerza. Yo quiero pensar que la fuerza en una sociedad que se reclama democrática la podamos conseguir expresando la opinión de la mayoría social y presionando dentro de unos límites
pues cabales, quiero pensar, espero, bueno, no, yo no los llamaría domesticados, Sí, yo no los llamaría domesticados, en todo caso, bueno, pues espero que de verdad este país no se vaya por el desagüe y seamos capaces de reconducirlo antes de que sea tarde. Oye, de lo que han dicho hoy algunos premios Príncipe, por ejemplo, esto otro que había quedado ahí, Rafael Moneo, el arquitecto, o la Federación del Banco de Alimentos, que dice que el asalto a supermercados, recuerden ustedes que cuando se asaltaron supermercados... Más grave, ha dicho el señor ha dicho, no hay falta de alimentos en el mundo, sino de reparto. Claro. Y somos nosotros los que lo vamos a repartir. Cuando ese banco de alimentos es una superestructura absolutamente intrascendente, que es un creer que se hace algo, y que cambian unos, porque tú calculas todos los kilos de comida que dicen que circulan al año, y eso pues, que sí, que es el chocolate del loro otra vez. Y encima... con una satisfacción psicológica de los que están detrás de esas operaciones, que piensan que han resuelto el mundo. Es decir, es una cosa de una ingenuidad tan grande que sirve muy bien pues para lo que es esto, pues para masajear a la población democrática y decirle, qué buenos somos. Casi la pena es que no le hayan dado el premio a la Unión Europea, que ahí los del Nobel se han adelantado, joder, que bueno, han andado más vistos. Si el año que viene existe, se barajará esa posibilidad, si es que existe. Puestos a seguir en la senda del humor negro, no digo yo que no. No digo yo que no. En todo caso, una cosa sí es cierta, es decir, que es verdad que existen alimentos, bueno, más que de sobra, es decir, que hay una capacidad para producir, yo leía hace poco, alimentos para alimentar una población 6 veces superior a la actual en el mundo. El mundo podría hacerlo con las actuales técnicas de cultivo y demás. Lo que sí efectivamente comparto con el contertulio es que el Banco de Alimentos no creo que sea la institución llamada a acabar con la desigualdad en el mundo. Leía el otro día, que esto lo conocerá este señor también, leía un poquito antes de venir aquí, una cosa muy interesante, que es el índice de Gini. Nos hablan mucho del índice todo el día, la prima de riesgo, la bolsa, que vamos... Cierto, es un índice introducido por un economista fascista italiano. Pues lo desconocía completamente. En el año 27. Te agradezco el apunte, en todo caso estuve, porque yo reconozco que lo conocí hace poco, y me pareció un elemento muy interesante, ¿no? Mide el índice de desigualdad de las sociedades, con unos, bueno, yo estoy viendo los valores muy adecuados. España, bueno, no os lo quiero ni contar, en Europa está a la cola de todo. Está el segundo, justo por detrás de Portugal. Y Grecia está mejor que nosotros. Está mejor que nosotros, hay menos desigualdad. España es campeona, por ejemplo, en paro, es campeona en salarios mínimos, con lo cual se demuestra que bajando el salario... También campeona de Europa de fútbol, cuidado. También, efectivamente. Con lo cual se demuestra también que no necesariamente bajando los salarios vamos a tener más puestos de trabajo. Eso es algo que cualquiera... Hay que repetirlo muchas veces para que la gente se confunda. Es decir, es que trabajando más horas y cobrando menos va a haber más gente que encuentre trabajo. Eso es una mentira que solo se sostiene a base de repetirla. Bueno, pues esa es la realidad. Y efectivamente, hay que empezar a hablar de estos índices, que son los que importan a la ciudadanía, porque además, detrás de estos índices está que cuando una sociedad llega a límites como está llegando España, de desigualdad insoportable, empieza a quebrarse también la paz social mínima para poder vivir en el barrio, para que no haya una delincuencia de Gini, de México y otros un minuto, que es lo que nos queda. No es tan mecánico. Te recomiendo no vivir en determinados barrios de México DF. En Oviedo, en cualquiera, puedes caminar con tranquilidad. A lo mejor dentro de muy poco ya no. Bueno, no, pero sin duda. Pero vamos, que índices de este tipo son interesantes, pero no es... son un dato más. Claro, como otro que han dado el otro día, que es a mí me da mucha risa, que en España... el 1 de cada 5 son pobres, el 20%. Sí. Pero claro, pero es que, y lo dicen todos los años, y siempre es el 20%. Entonces, no, está subiendo exponencialmente. No, perdona. Es que el cálculo que hacen de pobreza, ese cálculo que hacen, que siempre es el 20%, es porque por definición el criterio de pobre que utilizan es el 20% que está por debajo. Porque es un concepto relativo, absolutamente. Es un concepto relativo a la renta, per cápita del país. Al conjunto. Y entonces, el 20% que está en la parte más baja es lo que consideran pobreza. No, si es que es así. Es decir, que no es un criterio de pobreza comparado España con Francia, con Portugal o con Estados Unidos. Con lo cual siempre sale 1 de cada 5, siempre sale el 20% por definición del concepto. Tiene que ver en relación con la renta per cápita del país. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y el parámetro que dicen es el 20%.
medida que hay una y en la medida que hay una desigualdad cada vez mayor, eso cada vez crece. Un país más rico, pues sus pobres quizás sean un poquito más ricos que en un país más depauperizado, eso es evidente. Sí, pero que no me estás entendiendo lo que te digo. El criterio que ponen de umbral de pobreza es haciendo el 20%. Y es así de ridículo. Pero investígalo, míralo. Entiendo lo que dices. Mírate lo del índice del fascista italiano y de esto. Entiendo lo que dices y desde luego lo que sí veo, por ejemplo, y investigaré lógicamente cómo consiguen estos índices de pobreza, pero quiero decir que los índices de pobreza están subiendo exponencialmente en España. Digo que ahora mismo el doble. Tremendo. Y lo que viene. Por ejemplo, la infancia que está bajo el umbral de la pobreza en comunidades como Andalucía se sitúa en el 30 y pico %, con lo cual, digamos, impugnaría ese 20% al que tú te refieres. De que si se mantiene el tinglao es por las pensiones, por las familias, etcétera, etcétera. Eso está claro. Oye, hemos sabido, por cierto, que Armstrong no va a tener que devolver el premio Príncipe de Asturias del deporte que se le dio. Le han quitado los tours, le han quitado todos los títulos, vamos, le han anulado prácticamente su palmarés. Pero el premio Príncipe de Asturias no se lo van a quitar. Yo creo que Armstrong estaba preocupado justamente por esto. Sí, seguramente. David, muchas gracias por estar en este debate hoy. Gracias. Igualmente, Gustavo. Igualmente. Señores, mañana más. Mañana volvemos con el último debate de esta semana. De lunes a jueves les esperamos en nuestro debate público y vuelvo a insistir en lo que decíamos hace unos instantes. A través de la página digital de esta casa, la página web corporativa, teleasturiasdigital.com, van a poder ustedes seguir también esa entrega de los premios Príncipe, el solemne acto de entrega del Teatro Campo Amor. Se lo iremos contando ya mañana. Gracias, buenas noches, hasta mañana.